Bienvenidos a esta nueva clase. Nosotros continuamos, estamos en el libro de Bereshit, con el Zohar, estamos explicando todo el tema de la construcción de la Malhut. Estamos en el comienzo del Tohu Vabou, que es un concepto muy importante y por eso lo repetimos y estamos profundizando. Además de eso, nos va a dar mucho pie para entender muchísimas cosas. Y solo les voy a leer un poco del Zohar para que tengamos, digamos, el dibujo entero. Y de ahí seguimos profundizando como venimos haciendo en las últimas clases. Y dice así, o sea, viene y trae lo del pasuk, si ustedes se acuerdan en lo que estamos estudiando, y la tierra estaba, ¿no? Estaba mejor, ahí está, Tohu Vabou, ¿no? Se puede traducir como sin forma, se puede traducir como vacía, pero dice lo siguiente. Aitá, daika, o sea, la palabra aitá, que era, es exacta, o sea, es puntualmente es correcto y y así era. Mikadmat Dana, Havatalga Go Maya, dice que, o sea, viene a enseñarnos cómo era la situación antes, y por eso es tal cual es la palabra. Y implica que la Tierra ya estaba desde antes, ¿no? Como que ya estaba ahí. Y Nafka Mina, Daika Mikama de Nahabatalga Gomaya, o sea que había nieve dentro del agua, en el medio del agua. Nafka Mina Azuama Behau Heila Betalga Bemaya. Y que de la acción que tuvieron, ¿no? Que sale de ahí lo que es la Zohamá, digamos la impureza, lo malo, etc. Beau Heila, Betalga Bemaya, Beakishba, ella Takifa. Y ahí golpeó lo que es sobre él un fuego fuerte. Beababa Soled Vitarita, y produjo lo que es un desecho. Tou me atar, del desecho y también del bow, o sea, sale de ahí. Vitadita tou beatar de su máquina de psolet. Y que la parte, digamos, más fina es el tou, que quedó ahí. Ubau birura litbarim go psolet vitiashivba. Y ahí es donde se asentó, donde se produjo, ¿no? Donde se asentó. Y dice así, Hoshech, la palabra oscuridad, ¿no? Hoshech, raza de Esha Takifa. Al Hoshech, a la oscuridad, se refiere al fuego fuerte. De Au Hoshech, este fuego, Jafe al Gabei Au Tou, es el que cubre al Tou. Al Gabei Au Psolet Vitatkna Minae. Y es el que sobrevolaba, el que estaba sobre él. Ahora, ¿qué es lo que dice? Verruaj Elohim, nosotros nos fijamos en el pasuk que también sigue diciendo Verruaj Elohim, digamos, en el libro de Bereshit. Verruaj Elohim, Ruach escucha de Nafkid mi Elohim Chaim. O sea, dice que sale del espíritu, ¿no? Ruach Elohim, el espíritu de Dios, que sale de lo que es Elohim Chaim, el Dios viviente. Da merajefet al pneumaim, y era que sobrevolaba sobre la faz de las aguas, como así está escrito. Betar de Hayruja, Nashiv abrir de Kik had migo haup solet, que tiza de Zuama. Dice, cuando este ruach, cuando este viento sobrevolaba, estaba ahí, ahí es cuando aparece todo el desecho, así como cuando queda sobre el agua, sobre un caldo, también lo que queda arriba, no sé bien cómo se dice. Ahora, eso fue nomás para tener un poco lo que el Zohar nos viene diciendo, para tener un poco claro. Nosotros estuvimos explicando todo lo que es el tema de los masajim, de la construcción. Nosotros estuvimos hablando de que eso
¿qué sucede? Cuando aparece el Tzimtzum, después de la primera contracción, el Kli no puede recibir la misma forma correcta, entonces tiene que recibir una forma nueva. Y esa forma nueva es lo que nos está describiendo el Zohar. Todo esto en las clases pasadas. Yo sé que es una clase muy profunda y por eso mismo, siempre al principio damos un poquito de repaso. Y lo que tienen que saber que todo esto que estamos aprendiendo son llaves y son raíces muy importantes para el futuro, o sea, para entender todo el estudio, porque todo después se basa en lo mismo. No es que se basa exactamente en lo mismo, sino son conceptos que se van a ir repitiendo a distintos niveles, a distintos grados, pero tenemos que tener la base bien formada y entendida para que todo el resto pueda ir mucho más claro o más fácil. Y lo que nos toca hoy, y seguimos a continuación, ya no repaso tanto como las clases anteriores, sobre la raíz de la Malhut. Y nos dice así, Vine, yo de Malhut, acuérdense que estamos estudiando el comentario del Baal Sulam sobre esta parte del Zohar. Y dice así, Vine yo de Malhut, y el secreto, perdón, la raíz de la Malhut es, Besod Maim Tachtonim se encuentra sobre el agua inferior. De Kasher Avar Alea Tzimtzum Aleph, o sea, cuando ella experimenta, cuando pasa sobre ella, cuando ella tiene lo que es el Tzimtzum Aleph, la primera contracción, se transforma el agua en nieve. Besod Akatuv, así como está escrito, Beshel Yomar Avi Aretz, que dice que a la nieve que sea tierra. Entonces, recuerden que es el Tzimtzum Aleph, la primera contracción es la aparición del Kli, la aparición del primer recipiente. Nosotros podemos también llamar el yo de la persona. El Tzimtzum es el deseo de la manifestación del deseo de recibir. Ahora, nosotros no podemos seguir recibiendo de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber un masaj. Un masaj que impide que la luz vuelva a ser, que vuelva a entrar en el Kli de la misma forma que entraba antes. Ahora, ¿cómo tiene que entrar? Tiene que entrar de una forma correcta, una forma metukenet, arreglada. ¿Qué significa? Si nosotros definimos como el deseo de recibir al recipiente, nosotros tenemos que entender que luego de que se produce el tzimtzum y la luz desaparece del recipiente, ya no se puede utilizar el deseo de recibir egoísta como medio para poder recibir, sino el Kli se rompe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El Kli tiene que encontrar una nueva forma. Esa forma se llama por intermedio del masaje. ¿Qué es lo que hace el masaje? El masaje devuelve la luz. Eso se llama el Or Joser y reviste la luz que viene. Eso se llama o se puede traducir en el que la luz que yo puedo recibir para dar, esa es la luz que podemos recibir. Esa es la medida. O sea, la cantidad que yo pueda recibir para poder dar es la medida o la cantidad de luz que yo pueda volver a recibir. Ahora, ¿cuál es el punto? Hay todo lo que se llama el Sedish Talshelut, hay todo un desencadenamiento de todos los mundos, un proceso muy largo, ¿no? Hasta que llegamos a lo que somos hoy en día nosotros, ¿no? Es un libro es todo un cuento muy largo, ¿no? Entonces, hay muchos puntos en el medio. Yo les hago el resumen ya hacia nosotros. El punto final, llamémoslo así. Entonces, ¿cómo tiene que corregir todo eso? Es lo que vamos a llamar posteriormente el Tzimtzum Bet. El Tzimtzum Bet es la segunda contracción. ¿Qué significa? Que la Malhut se eleva a Binah. La Malhut va al lugar de la Binah. En ese lugar que la Malhut está en Binah, ahí aprende la nueva forma de poder recibir luz para dar y de esa forma se expande y puede recibir una forma correcta. Y todo eso es lo que nos está explicando ahora, que la tierra estaba de esa forma, o sea, estaba lo que vendría a ser en el Tohu Babou. Ahora, después de eso tiene que venir todo el proceso de corrección. Eso es lo que nos va a estar explicando acá el Baal Sulam. Y dice así, dice lo siguiente. Y eso es lo que está escrito. Aitá mikatmat dana talga. O sea, la nieve estaba dentro de lo que es Gomaya, digamos, lo que es el agua. Kitsudatikuna Rishon Shabbat Alea, o sea, la primera forma de corrección que ella experimentó, vivió, ¿no? Lo que vendría a ser la Malhut,
Allá, Itavut le Bejinat Shelek fue lo que es la formación de la nieve. Eso es lo que llama el Zohar la nieve, y eso nosotros lo llamamos la fuerza del Tzimtzum primero. Nafkamina, Zoamá Behau Gelia de Talga Bemaya. Y ahí es cuando lo que vendría a ser la Zoamá, la impureza, sale de Augelia, de Talga Bemaya, salió de ella mediante esa fuerza, ¿no? Y hasta mi mena Zoamá Bekoach, esa fuerza. De Itavuta Shelek Bemaim, de la formación de la nieve en el agua. Y explicamos la clase pasada, ¿qué significa esa Zoamá? ¿Cómo puede haber en la creación esa Zoamá? En verdad, ¿qué significa ese, cómo es la palabra? Ese sedimiento, pero tiene una palabra mejor todavía, esa impureza. ¿A qué se refiere la impureza? Nosotros vamos a definir la impureza como el deseo de recibir egoísta. Siempre que uno trabaja en el deseo egoísta, en el deseo de recibir egoísta, ahí es cuando uno está trabajando la zoamá, a la impureza. Eso es lo que llamamos posteriormente que la Nahash le dio a Javá y a la dama Rishon. Eso es lo que ella se introdujo. ¿Qué significa? Nosotros vemos en el hablar entre ellos, entre la Nahash, entre la serpiente y Javá, todo lo que hablan y demás, pero lo que le está despertando es el deseo de recibir egoísta, y ahí quiero comer, quiero ser, quiero, yo. Eso es el despertar de la muerte. Cuando uno empieza a trabajar sobre su egoísmo, sobre su yo, es cuando el Kli tampoco puede seguir existiendo. La Neshama es lo que manifiesta el deseo altruista, y el cuerpo es lo que manifiesta el deseo egoísta. Ahora, los dos lo precisamos. ¿Por qué? Porque precisamos el deseo para poder recibir las cosas, pero necesitamos la Neshama que nos indique el camino para qué queremos utilizar esas cosas. O sea, el Kadosh Baruj Hu nos da todo. La pregunta es para qué lo utilizamos. Lo que nos está enseñando acá el Zohar por intermedio y el Baal HaSulam nos está explicando es que en el comienzo hay una transformación, digamos, del agua se transforma en nieve, o sea, que estaba todo. ¿Qué significa? Y ahí aparece la Zohar, dice, bueno, en la aparición de la primera contracción, cuando la luz desaparece, ¿qué es lo que queda? Es el Kli vacío. Y el Kli vacío, ¿qué es lo que se va a manifestar? El deseo de recibir. Ahora quiero, no tengo, quiero. Entonces ahí aparece también la Zohar. Pero para poder hacer eso necesitas un tikkun. ¿Cuál es el tikkun? Bueno, ¿cómo recibir para poder dar? Clomar, viene, nos sigue explicando debido a que el agua, o sea, se congeló, debido a que dentro del agua se congeló y se transformó en nieve, ahí sale lo que es la impureza, ¿no? De ella. Porque todo faltante, y este es el secreto, dice, se lo considera como zoamá, como la deficiencia, ¿no? O lo que vendría a ser el sedimento, o lo inmundo, o las clipot, ¿no? O las cáscaras. Acuérdense, todo eso son, por decirlo ahora, de una forma, son los adjetivos de lo que nosotros llamamos el deseo de recibir egoísta. El deseo de recibir egoísta es la clipá, o lo que va a generar la clipá, lo que va a generar lo que se llama la zoamá, esta impureza, estos desechos, etc. Todo el otro lado. Así como nos dicen que fue creado el mundo de la Ketushá y el mundo de la Tumá, la diferencia está en qué es lo que yo hago con lo que hago. O sea, ¿qué significa? Yo puedo hacer exactamente lo mismo, pero lo que va a determinar el valor que tenga lo que yo estoy haciendo es la intención que yo le pongo cuando lo hago. O sea, ¿lo hago para un deseo de recibir egoísta o lo hago para un deseo altruista? En ese planteamiento, ahí se va a manifestar lo que es la Zohamá. Por ejemplo, yo bendigo para comer o como para bendecir. Por más que no es una cuestión de que hay que hacerlo de esa manera, sino que también nos lleva a una elevación. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ahora tengo la oportunidad de poder hacer una barajá distinta, una bendición nueva. Ahora puedo ayudar a una persona. Dice el Zohar en otro lugar que cuando lo quieren de arriba le mandan un pobre. ¿Y qué significa un pobre? Dice, es una persona que tú le puedas dar. O sea, no necesariamente tiene que ser dinero, cualquier otra cosa también, ¿no? Pero, ¿qué significa? Que es algo de mi egoísmo. Y puedo entregar. En ese momento estoy haciendo igualdad de forma.
¿Por qué? Porque dijimos que cuando uno recibe para poder dar, lo que está conectándose es con el Creador. Y ese es el gran secreto. Pero toda esa raíz está en la tierra, toda esa raíz y todo este proceso está en la creación. Y eso es lo que nos está trayendo el Zohar para que entendamos el proceso, cómo fue todo construido. O sea, para que entendamos nosotros qué es la creación. Es el deseo de recibir, no hay nada más. Todo el resto es luz. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con todo eso? Y ese es el cli de la creación. Pero sigamos. אלא בתחילה התהוו החיסרון מטרם שניכר עוד לחיסרון של משהו. En el principio, digamos, de la formación del faltante, antes de que sea todavía que aparezca o que se notase como una carencia de algo, se lo considera con el nombre de Zohamá. Esa es su palabra. Acuérdense, vamos a utilizarla en hebreo, Zohamá. ¿Y qué significa Zohamá? Son las palabras, o son lo que se llama Notelcon, son las palabras, es una palabra compuesta que se llama Zohma. O sea, en hebreo significa esto que es. Zoma. Zo es esto, ma. O sea, esto que es. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque existe acá una transformación, un cambio. Pero de todas formas todavía no se lo considera como una deficiencia, como un cambio. O sea, todavía no está manifestado. Cuando se revela ese faltante, cuando sí lo revelamos, ahí se llama clipá, ¿ok? O psolet, o lo inmundo, o lo que faltante. Y esto es lo que nos dice cuando se forma la nieve, todavía no fue considerado como un faltante en el agua o del agua, ¿no? Sino que solamente como una impureza, ¿no? Todavía no se lo considera como un faltante de conversión, sino como una soamá, o sea, como que hay algo que empezó a nacer. Después, Bakishba ella takifa, be'ababab solet bitarita bitarota. O sea, después, por la fuerza, lo golpea a él un fuego grande, beitabuta bab solet, y ahí es cuando se forma lo que es el psolet, eso suciedad o eso inmundo de ella, ¿no? Y es lo que se convirtió o lo que se transformó en lo que es el tou. Y ahí nos está explicando lo que es la palabra tou babou. Y ese es el primer punto. Vitadita perush, benita beret, o sea, es como que quedó preñada, ¿no? Es como que nace dentro de. Y dice que después de este golpe, ¿no? Que es un golpe fuerte, que se lo llama el Din Hazak, se lo llama un golpe de rigor, que se lo llama también el fuego poderoso, y se hace esta Zohamá, y se transforma, perdón, la Zohamá en el Psolet, en la impureza, Benitavra Zohamá, y ahí es cuando fue impregnado, fue cuando fue manifestada el Psolet y se transforma en el Tou. ¿Ok? Estamos intentando llegar a explicar lo que son las palabras del Tou Babou. Acuérdense que es el proceso. Ya explicamos en el comienzo el Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, ¿no? Que es todo el Seder Ishtalshelut, que es todo el desencadenamiento de la luz, de Aristampin, de cómo baja la luz, etcétera, de cómo llega. Ahora, cuando tenemos el Kli y la luz junto, ¿qué sucede? Ahora el Kli tiene que formarse, pero mientras que el Kli todavía está con la luz, no se puede manifestar, porque todavía no aparece ningún faltante, y el Kli es cuando hay un faltante. Entonces, cuando aparece el faltante, es cuando aparece la Zohamá. Pero todavía no está manifestada del todo, falta algo. Bueno, esa manifestación viene cuando es el rigor, el koach del din, nos dice. Y nos dice, Beomer Nitaveret, o sea, que nos dice que fue impregnada, o sea, que fue como preñada, que ahí fue donde se gesta.
¿Por qué dice? ¿Por qué? Dice, porque la palabra ibur, que significa quedar fecundado, ¿no? שאין הצורה ניכרת אלא על ידי שהיות זמן בחזרת הפעולה. Dice, porque la forma no es todavía aparente, ¿no? Hasta que se repite la acción varias veces y se completa. Kan lo nasa zoamá. Y aquí también sucede que la zoamá no se transforma enseguida en psolet, cuando golpea por primera vez este fuego, sino que recibe muchos golpes, o sea, va produciéndose varias veces hasta que se actúa en ella y se convierte en el tou. Y eso es lo que dice Vitadit Vita Biret Tou, que se transforma, o sea, que se gesta y se transforma en el tou. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que hay muchos masajim. Y masajim dijimos que es la forma nueva de poder recibir. ¿Cómo se manifiesta este nuevo cli? Ahora no puede recibir, pero quiere recibir. Entonces hay un masaj. Ese masaj genera que la luz pueda retornar, se reviste, y a medida que va generando esos nuevos pasos, es como el tou se va gestionando, por decirlo así. Atar de su amá kaina de psolet. En el lugar en donde mitjila rak zoama bilbat nasa atakle, perdón, en el lugar que estaba al comienzo solamente la zoama nada más, ahí se hace ahora como el nido, el lugar del psolet. O sea, después de la zoama viene el psolet, viene el desperdicio, la inmundicia, que se llama el tou. Entonces ahora tenemos que ver que pasaron 4 acciones hasta que se completa el tou. ¿Y cuáles son esas 4 acciones que tenemos? Y dice lo siguiente. La primera es que la luz se transforma en agua. La segunda es que el agua se transforma en nieve. La tercera, que por intermedio del golpe del fuego se transforma la nieve en el psolet, en lo que es la impureza, ¿no? Y la cuarta es que hubo un tiempo hasta que esta impureza se considera, o esta inmundicia es manifestada y es llamada el tou. Entonces pasaron 4 procesos. Y nos sigue diciendo, presten atención, yo sé que a veces puede ser un poco más difícil captarlo, pero vamos a entender que es como un código que nos está revelando. Nos está revelando que hay un proceso. ¿Cómo es ese proceso? Ese proceso consta de 4 etapas. Y todas esas 4 etapas son siempre la construcción de un recipiente. Los que no entiendan mucho todavía o no les quede claro cómo se construye un recipiente, cómo son esas 4 etapas y cuál es el proceso, vayan a las clases de Ptijal Jochmat Kabbalah, la abertura de la sabiduría de la Kabbalah. Está en el canal de YouTube, donde ven estas clases también. Ahí explicamos con más detalle todo el proceso. Son clases que valen oro, realmente. O sea, hay mucho. Es una introducción muy, muy, muy importante. Porque, recuerden, la Kabbalah es un lenguaje y tenemos que entender qué es lo que nos están transmitiendo los sabios. En esas clases nos dedicamos más a ese punto y al orden cronológico, cómo se fueron desarrollando las cosas. Acá nos metemos directo a bucear dentro de la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, estos 4 niveles es lo que se refiere, digamos, el Zohar. Ahora, hasta aquí llegamos de lo que hicimos el repaso de la clase, no anterior, la anterior. O sea, hace 2 clases. En la clase anterior repasamos y hoy terminamos el repaso de esa clase anterior. O sea, vean la profundidad y cada vez tenemos otros niveles. Ubou birur de itabrir migop solet de itashev ba. Ubou, la palabra bou, que nosotros leemos, ¿qué es ese bou? Dice, pero el bou, ¿qué significa?
es el birur. Birur es como un escrutinio, birur es como una separación, como entender que sí y que no, que sale, que surge y que fue puesto, fue clasificado, fue dentro de lo que es el psolet, dentro de lo que es eso inmundo, de lo que es esa basura, Benit Kamba, y fue corregido en ella. ¿Qué significa esto? Ubidur hace esta clasificación, este bidur, este ordenamiento, es el secreto del masaj. ¿Por qué? Porque después que fue arreglado, ¿no? O que lo que se puso, lo que es, tenemos ese psolet, ahí, Lebehinat Masaj, fue puesto como un masaj para la Malhut. ¿Qué significa el masaj? Que me refrena que la luz superior no se manifiesta, o sea, no se expanda por intermedio de ella hacia abajo, o sea, que no continúe. ¿Y qué es lo que hace ese masaj? Hace retroceder a la luz superior, o sea, genera que la luz vuelva hacia atrás. Umajzet ahora el león, la Jorab, ¿no? La hace volver hacia atrás, la hace retroceder, como la luz del sol cuando golpea, ¿no? Con una mampara negra o con algo, ¿no? Con un lente negro y lo hace volver hacia atrás por la densidad que tiene ese lente. Y eso se le llama la luz retornante. En hebreo se llama Or Joser. Bueno, y esta luz retornante, esta luz Joser, se transforma en lo que va a ser el revestimiento. O sea, es la vestidura de la luz superior. Y eso es lo que nosotros llamamos anteriormente como manantial. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otra definición. ¿Qué es un manantial? ¿Qué es un be'er? ¿Qué es un manantial? O una neviá. Es lo que nosotros llamamos en la luz retornante. Ahora fíjense, los patriarcas que hicieron todo el tiempo, construyeron manantiales todo el tiempo. O sea, vimos en esta para allá, vimos en la anterior, que Abraham hizo manantiales, después los cerraron los manantiales, los taparon, y después vino Yitzhak y destapa nuevamente los manantiales. ¿Qué están haciendo? Nos está diciendo la Torá, es el Or Joser que hicieron los patriarcas para poder revestir la luz superior y que pueda manifestarse en la tierra. ¿No? Eso es el ver, eso es lo que es un manantial, es la luz retornante. Ahora, entendemos que la luz retornante, ¿qué es? Es la forma correcta de recibir la luz, de cómo poder revestirla. ¿Y qué significa poder revestirla? Son estas acciones que hacemos en el mundo. O sea, cómo yo puedo hacer o recibir la luz, al menat lashpia, o sea, para poder entregar, o sea, para trabajar de una forma altruista y no egoísta. Y ese es todo el proceso, ¿no? De recibir la luz y cómo la voy a empezar a recibir. Y ese es el gran secreto. Y nos dice que todo eso ya estaba, digamos, en el proceso de la creación. Dice, ese es el proceso de la creación. Tenemos que conocer el proceso de la creación, porque de eso estamos. El hombre, ¿de dónde nace? Nace de la tierra, y nos está explicando cómo estaba la tierra. O sea, en nosotros está esa fuerza de poder transformar el deseo egoísta en un deseo altruista. Y ese es todo el secreto de nuestra vida. Eso es lo que venimos a hacer, eso es lo que venimos a trabajar en todos los puntos en donde nosotros estamos, en cada lugar donde nosotros vivimos, en cada acción que nosotros hacemos, porque esa es la forma de poder manifestar la luz del Creador en el mundo, haciendo igualdad de forma, y ahí nos transformamos en una carroza para las acciones. O sea, no simplemente alcanza a decir, bueno, tenemos que ser buenos. ¿Qué significa ser bueno? ¿Cómo definimos bueno? No significa hacer acciones buenas. Bueno, ¿qué significa hacer acciones buenas? O sea, lo que muchos nos olvidamos es de definir. Uno de los grandes secretos que tenemos que hacer en el estudio de la Kabbalah es definir lo que estamos hablando, ¿no? Cuando uno dice, bueno, una luz superior, bueno, ¿qué significa? Cuando uno dice, me conecto con, bueno, ¿qué significa eso que estás hablando? O sea, definime, porque cuando estamos hablando podemos hablar cada uno de cosas distintas y entender cosas distintas completamente. Y acá una de las cosas sencillas es hablar de lo bueno. ¿Qué significa ser bueno? Hay gente que considera ser bueno determinadas cosas y otras personas consideran ser buenos son otras cosas, que necesariamente pueden ser opuestas.
Y uno a veces que piensa que está haciendo cosas buenas, realmente no está haciendo nada bueno. A veces que uno piensa que está luchando por grandes valores y son valores personales, son valores egoístas, que no realmente son. Entonces tenemos que empezar a definir. Nos dice la Torá y el Zohar nos va explicando que hay un concepto que se llama las impurezas, hay un concepto que se llama lo que es la tumá, que hay un proceso que se llama lo que es un masaj, una luz retornante. ¿Qué significa todo eso? Nos dice que la esencia de las personas es el deseo de recibir. Ese es el recipiente. Solamente cuando hay deseo de recibir, se puede recibir. Si no, no se puede recibir. No hay imposición a lo espiritual. Si uno no quiere, uno no puede recibir. Ahora, no podemos recibir una forma como recibíamos anteriormente. O sea, un bebé una vez que nace no puede seguir recibiendo como recibía cuando estaba en el útero de la mamá. Y esa forma nueva de recibir se llama el Or-Josar, la luz retornante. Y todo eso ya lo estuvimos explicando. Pero lo que quiero mostrarles es que en el comienzo de la creación, ay, moví todo, en el comienzo de la creación, en donde estaba la tierra, en el proceso, dice, precisamente ya estaba. Dice, ya fue creado de esa manera. Ahora, ¿qué significa ese proceso de creación? El hombre fue hecho de la tierra. La tierra, Adam, el hombre se llama Adam. Y viene de, la palabra Adam es lo mismo, tiene las mismas letras que Edamé, o sea, me voy a parecer. Es la misma raíz de Edamé. O sea, el hombre tiene que parecerse a qué? A la manifestación superior. ¿Y cuál es esa manifestación? De expansión, o sea, del dar. ¿Ok? Y cuando uno quiere recibir solamente, está trabajando en oposición a eso. Va a recibir, pero eso se llama Tuma. Entonces ahora ya sabemos, cuando uno trabaja para su deseo de recibir egoísta, está trabajando para el lado del mal, el lado oscuro, ¿no? Parece la guerra de las galaxias, ¿no? Star Wars, ¿no? La fuerza del mal, ¿no? La oscuridad. Cuando uno trabaja para su deseo de recibir, que la fuerza lo acompañe, ¿qué es? Cuando uno empieza a trabajar y dar vuelta a su deseo de recibir, un deseo altruista. Y ese es el secreto. Y eso es lo que nos dice el Zohar. Dice, presten atención, dice así. וזה שאומר, ובואו בראירו דתברית מגו פסולת. Y eso, ¿no? Y eso, dice, ubou, berriruro ditabir migo psole. Y eso fue lo que fue clasificado, lo que fue encontrado, lo que fue puesto, ¿no? Sacado de lo que se llama lo inmundo o esa basura. Kimitoja psoletas de nasa masaj. Dice, porque ahí, dentro de ese psóleto, que es esa basura, ahí hubo un masaj que rechaza la luz y la vuelve, la luz superior y la vuelve hacia atrás, ¿no? Es como que la reviste para que no pasa del masaj hacia abajo. Y esa parte, esa misma parte de luz que retorna de a él hacia arriba, se transforma ahora en un revestimiento para la luz superior, de forma que ahora puede transformarse, ¿no? O se transforma, mejor dicho, en un cli, en un recipiente, en un lugar que pueda recibir esa luz superior, como ya fue explicado ahí, ¿no? Ahora, y se le llama birur, o sea, y se lo llama como un escrutinio, como un refinamiento, no un refinamiento como, sino más bien un entender, como esto sí, esto no, ¿no? Es un escrutinio, esa sería la palabra. ¿Por qué? Porque por intermedio de ellos se hace, se clasifica lo que es bueno y lo que es el psolet, en lo que es el bien, un discernimiento. Gracias, Julio. Bien, esa es la palabra, discernimiento, bien. Ayuda también esa palabra. Y lo transforma en un nivel superior. Que si no fuese por ese solet que se formó ahí, no tendríamos un masaj, un velo, y no tendríamos un recipiente para poder recibir toda la luz superior. Y se asienta en ella y se arregla en ella para poder generar, para poder utilizar esta fuente y este recipiente sobre la luz. Ahora, ¿qué es lo que nos está
un receptáculo, digamos, para la luz. Nos está diciendo que ese psolet, prestemos atención. Un bebé, llamémoslo así. Tomamos ese ejemplo. Un bebé, cuando está en la barriga de la mamá, lo que no tiene es deseo de recibir. ¿Por qué? Porque está anulado. Antes de querer recibir, ya está recibiendo. Antes de tener hambre, ya estaba comiendo. Antes de tener frío, ya está teniendo calor. Antes de tener algún tipo de situación, ya está recibiendo lo que le está faltando. Entonces su potencial está anulado. Cuando sale hacia afuera, ¿qué es lo que sucede? Ahora ya no tiene lo que tenía antes, ahora quiere, ahora se manifiesta. Ahora es cuando se ve ese psolet, ahora se manifiesta su deseo de recibir. Antes, todavía no, el bebé en la barriga de la mamá era como, estaba esa su mamá, estaba esa impureza. ¿Qué significa? Estaba, pero estaba anulado. Todavía no manifestado, todavía no sabemos si ese bebé, ese embrión, ese tinoc, ¿no? Ese feto, es como se lo llama, va a ser un doctor, va a ser un gran sabio, va a ser no sé, un abogado o va a ser cualquier otra cosa. No sabemos lo que va a ser, porque todavía no está manifestado. Cuando sale hacia afuera, ahí se manifiesta el deseo de recibir. Ahí vemos el sepsolet. Pero ese sepsolet dice es necesario, porque si no tuviésemos el deseo de recibir, no podemos generar un masaje. Y eso es lo que nos va a permitir que también tenga este recipiente para poder recibir. O sea, si yo no tengo deseo, es una persona que no tiene deseo. Hoy en día se le llama que tiene depresión. No tiene deseo, no se mueve, nada lo mueve, nada tiene. ¿Qué es lo que le falta? Algo donde poder recibir. Solo una persona cuando tiene un deseo lo puede mover. Quiero llegar, ¿no? Hoy están todos en este día libre que tienen estudiando Kabbalah. ¿Ok? Eh, Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos lo que se llama ese psolet. ¿Qué significa ese deseo de recibir? Pero gracias a eso nosotros tenemos un masaje. ¿Qué significa un masaje? Es un velo. Presten atención, un bebé ahora no puede recibir de la misma manera que recibía antes. Ya se le cierra lo que es el ombligo y se abre lo que es la boca. Se cierra lo que estaba abierto y se abre lo que estaba cerrado. Ahora tiene que tomar una forma distinta. Entonces, ahora, ¿dónde sube? El bebé ahora sube a biná, o sea, sube y ya no come de la misma manera, sino que ahora se mamanta y toma de una forma nueva su alimento. Y eso es lo que es también lo que se llama el Tzimtzum Bet. En verdad no es tan así, pero lo llevo a un ejemplo para que podamos entender cuál es el proceso también que sucede. Y todo eso, ¿no? Dice el Zohar, Choshech raza de ahí takifa be'au choshech chafi al gavei auto, al gavei au psolet bitatkana minei. Perdón, antes de explicar eso, ahora dijo que tenemos una nueva forma, que es hacer la luz retornante. La luz retornante es lo que permite recibir la luz. Y esa luz retornante es lo que va a revestir la luz para que ahora sí pueda entrar de una forma correcta. Y eso se le llama la neviá. Y ese es el proceso que nosotros tenemos que empezar a construir ese manantial que pueda salir. ¿Y cómo lo hacemos? Pensando en una forma altruista, cómo uno puede empezar a dar. Y dice, Joshech, Raza, dice que Joshech es el secreto de la luz del fuego poderoso. De Joshech Hazé también cubre al Tou sobre lo inmundo. Y acá veo y también está hecho de eso. O sea que el Hoshech en Perusho derche la órbita, o sea, la oscuridad dice que no significa sencillamente que hay una ausencia de luz, o sea, un faltante, sino que esa vejina del psolet, sino que afecta a lo que vendría a ser al vacío, como un fuego fuerte que quema y consume todo lo que hay, todo lo que toca, ¿no? Y deja un espacio vacío en ese lugar donde quemó. Entonces, acuérdense, todo el solo de que estamos hablando de ese espacio vacío, de ese deseo de recibir. Y eso es lo que está escrito Joshech Raza de Esha Takifa, que es esta oscuridad, es el secreto, ¿no? Del fuego fuerte que quema y consume todo. Ken u machle u mashbit et or
como, o sea, que consume y acaba con la luz en su lugar, y la oscuridad, y esa oscuridad cubre sobre lo que es el Tohu. Y esta oscuridad que cubre sobre todo el Tohu, y lo que se le llama con el nombre de fuego, no se le llama con el nombre de fuego, perdón, ¿y por qué se lo llama con el nombre de oscuridad y no se lo llama con el nombre de fuego? Y la cuestión es porque la fuerza de el poder así de que quema todo esto que hay en él, no es por sí mismo, sino que es algo que recae por este psole, por este inmundo que tiene, que se llama también el Tou, y lo recibe de él. ¿Ok? Y este es el secreto de lo que vamos a llamar el shituf, la conexión, la asociación, ¿no? Del midat adin, de lo que es la midat del rigor, y midat rahamim. Midat adin podemos llamar también la fuerza del tzimtzum. Y midat rahamim es la midat rahamim es la midat de la bondad, de la compasión, lo podemos llamar del altruismo. Que la Malhut se eleva al lugar de la Bina, y ahí se establece lo que es el masaj que hay en ella, o sea, con el masaj que tiene la Bina, y por ser que en la Bina no hay din, ¿no? Y el Esh no hay din, o sea, y tampoco no hay un fuego que pueda consumir a la Malhut, entonces la Malhut puede establecerse ahí con su masaje. ¿Por qué no hay en la Bina el din? Porque la Bina es dar, es recibir para dar. Entonces es esa manifestación que empieza a dar. Entonces no hay din, no hay rigor. Y le fijas, Shorea Joshech a la Tou, y por eso recae o se establece, ¿no?, la oscuridad sobre el Tou, que ahí es donde hay un fuego poderoso. ¿Dónde es ese fuego poderoso? Donde hay un vacío, que ese vacío es el deseo de recibir, que transforma la Zoamá en el Psolet de Tou, que se convierte lo que es lo inmundo en el Tou. Un Misham Mekabel Joshech, y de ahí recibe esta oscuridad la fuerza del fuego que quema como el fuego fuerte o ardiente que hay en el Tou. Y eso es lo que dice, Vehau Joshech Hafi Alau Tou. Y eso, Beitatkrana Minei. Y esta oscuridad que dice, cubre al Tou sobre lo que es el Psolet, y se estableció por esto debido a que recibe del Tou esta fuerza de fuego poderoso y ardiente. Vealken, y por eso mismo, Umejunet Tzimtzum Bet también se lo llama, por eso mismo se llama Tzimtzum Bet, la segunda contracción o restricción. ¿Por qué? Porque no es una fuerza nueva. O sea, esto no es algo nuevo, sino que recibe una fuerza del Tzimtzum primero. Ven Kan Hidush, y no hay algo aquí nuevo, no hay una innovación, no hay algo nuevo. El Abemashe al Taleman como Rahamim, sino que es que ascendió al lugar de Rahamim, y ahí se hace la Malhut en el Tzimtzum, o sea, ahí se contrae la Malhut nuevamente en el lugar del Rahamim, que es la Binah. Y por eso se lo llama el Tzimtzum Bet. Y con esto terminamos otra de las partes. Entonces, lo que nos está definiendo es que ese vacío que queda se lo llama Esh. ¿Y por qué se lo llama oscuridad? ¿Por qué se lo llama y no se lo llama el fuego? Porque es una consecuencia, es como ese fuego que quema. Entonces, cuando uno tiene un deseo de recibir egoísta, es algo que quema. Pero el deseo de recibir no lo podemos anular, lo precisamos, porque sobre él podemos hacer ese masaje, podemos hacer la luz retornante para poder recibir una forma correcta. Y eso como es, yo quiero, pero quiero para poder dar. Porque si yo lo quiero solamente para mí me transforma en una persona egoísta y alejo de la luz, y eso es un fuego que consume. Y presten atención, fíjense, cada uno sea verdadero consigo mismo. ¿Cuál es la raíz? En todo momento que uno se enojó, que se encendió ese fuego de adentro,
Si el punto más íntimo o el punto más inferior de todo eso, porque me hizo eso, generó, ¿qué generó? ¿Cuál es la base? El deseo de recibir. Me sacó esto, me dio esto, no me vio, no me dejó pasar, no me hizo, no, pero todo trabaja sobre mi yo. Es cierto, nos podemos quejar o nos podemos enojar sobre injusticias más grandes, es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí apuntando al tikkun klali, al tikkun general, y esa persona rompe todo ese tikkun general, y también es un enojo, pero lo vamos a ver. Pero cuando me toca a mí a lo personal, no, me enojé con mi vecino porque no me dejó dormir, o sea, siempre va a un yo. Es cierto, puede ser que la persona de otra estaba mal, pero el fuego, ¿dónde se encendió? En mí. Entonces, ese fuego que se enciende en mí, ¿no? Esa raíz, ¿dónde está? Es en ese vacío que uno gesta, que es el deseo de recibir. Pero ahí tenemos que seguir trabajando, refinando esta idea, depurando un poco toda esta idea. Pero Bezat Hashem, todo esto y mucho más en la siguiente clase, así que nos vemos la semana que viene, Bezat Hashem.